El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego que podéis escuchar por adelantado en Patreon los lunes y los miércoles en el resto de plataformas de podcast. Esta temporada estamos realizando la relectura conjunta de Festín de Cuervos y Danza de Dragones, para el que estamos aquí hoy. En esta relectura conjunta analizamos el cuarto y quinto libro de la saga de forma cronológica con el orden elaborado por Sean Collins que tenéis pineado en nuestras redes sociales. Hoy nos toca analizar el primer capítulo de Bran Stark en Danza de Dragones, el pequeñito Stark, con el que nos reunimos hoy aquí. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal estás hoy? Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, espero que hayáis pasado unas felices Navidades, porque ahora ya nosotros ya estamos grabando ya en 2026, es el primer podcast que grabamos en 2026, así que nada, espero que hayáis tenido unas felices Navidades, unas felices fiestas, una feliz entrada de año y volvemos al ruedo con nuestro queridísimo Bran Stark. Pobrecico mío, tan chiquito él y con tanta responsabilidad encima. Y la verdad es que es un capítulo que, honestamente, tampoco es que nos cuente muchas cosas. Tiene un halo de misterio que iremos analizando, por supuesto. Pero a mí me ha producido como mucho desasosiego, ¿no? Porque están ahí con mucha hambre, mucho frío. Y se vienen a estos capítulos de Bran que es incómodo de leer. Porque aunque ya hemos notado ese frío con los capítulos de Jon, por ejemplo, creo que con los de Bran es donde más se nota, ¿no? Donde más se nota ese helor de más allá del muro, ese frío, esa incomodidad, junto con los de Sam, también alguno, que ya tuvimos, que ya leímos en su día. Así que nada, deseando empezar a analizarlo. Como que pega, ¿no? Como que nosotros estamos en lo más crudo del invierno aquí y ahí el capítulo de Bran pues lo enfatiza, si cabe. Oye, me da más frío del que ya hace aquí en mi casa. Santi, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, segundo capítulo de La Canción Continúa del 2026. Tenemos muchas ganas este año. Sabéis que tenemos mucha cosita poniente y 2 series de por medio y pues nuestro podcast que vamos a ir dándole a esa relectura de Festín y de Danza. Así que muchas ganas de ver este nuevo capítulo de Bran. Es un capítulo que... lo estamos grabando en enero y yo soy una persona que no suele tener frío y hoy me estoy muriendo del frío. Así que puedo imaginarme lo que está pasando nuestro pequeñito Bran y pues todas las aventuras que se le vienen por delante. De la misma manera, querida gente, si queréis tener muchas buenas aventuras de la mano de este vuestro podcast, La Canción Continúa, ya sabéis que podéis apoyarnos a través tanto de Patreon, de patreon.com/La Canción Continúa, donde tenéis diferentes manadas, diferentes recompensas, y de los miembros del canal de YouTube, donde tenéis también 2 categorías. Y pues ahora mismo hay que empezar con pie derecho este nuevo año. Así que tenemos pues casi 4 años de grabar podcasts especiales durante prácticamente todos los meses. Por lo tanto, tenéis por allí un montón de material adicional, más pues los directos que tenemos exclusivos y alguna que otra cosilla interesante, pues camisetas y demás a vuestra disposición si queréis apoyarnos. De todas maneras, si no podéis, no queréis, recordad siempre que nos viene bien un like, un comentario, compartir el podcast en vuestras redes para que el algoritmo del que tristemente somos esclavos toda la gente que intentamos crear contenido pues se mueva y se mueva a nuestro favor. Así que ya sabéis. Efectivamente, podéis apoyarnos a través de Patreon o compartiendo este podcast, que además ahora estamos en una etapa pues de ilusión, ¿no? Si estáis escuchando esto vosotros el 14 en adelante, el 14 de enero en adelante, lo que significa que la semana que viene se estrena El Caballero de los Siete Reinos. ¡Qué rápido ha pasado la espera! A mí por lo menos se me ha pasado rapidísimo. Y aquí en el canal estamos deseando... Madre mía, las ganas que tengo de esta serie Yo tengo no miedo son y normales. Iguales. Yo tengo muchísima ilusión. Es tan bueno el cast. Sí que lo es. Sí que lo es. Y tenemos ganas de ver a ver cuál es el resultado. Aquí en el canal pues lo veremos y lo analizaremos con vosotros a partir de la semana que viene, por supuesto, con sus watch parties, con sus análisis, así que estamos ya más que preparados para
para ello y con muchísimas ganas, así que nos vemos la semana que viene con el análisis ya del primer episodio. Eso significará, por supuesto, que la relectura quedará en pausa, pero bueno, son solo 6 semanitas, ¿no? Esta serie es cortita, accesible para toda la familia, así que una vez terminada la serie volveremos con las aventuras aquí de Festín de Cuervos y Danza de Dragones. Y que yo creo que en general puede que sea la serie más pegada a los libros que podamos tener. La tienen muy fácil, no hay dragones, por lo tanto podemos tener esa aura de Juego de Tronos primera temporada de mucha conversación, pero bien hecha para los cuentos de Dan Kieg. Yo tengo mucho miedo, en plan, solo lo pueden hacer bien, pero yo tengo miedo aún así. Ay. Harán bien, tengan fe, tengan fe. Tengamos fe. Es que son nuestros niños. Vosotros ya sabéis. Dan Kieg están por encima de muchos personajes de la propia canción de Hielo y Fuego y eso es mucho decir. Mucho decir. Ya veremos la semana que viene a ver qué tal. Nosotros ahora nos centramos en este capítulo de Bran, su primerito en Danza de Dragones, que no es muy halagüeño, como ya adelantaban mis compañeros, pero que es un viaje que el propio Bran tiene que realizar, quizá esa frase con más peso o significado aún del que propio Bran se imagina y del que nosotros también nos imaginamos, yo creo. Así que situándonos en este capítulo, Santi, empezamos como siempre por las preguntas que nos dejan los oyentes. Cuéntanos, ¿cuál nos han dejado para el de esta semana? Pues sí, esta semana tenemos de regreso a nuestro compañero Bocata Club, que nos pregunta si creéis que el otro cambiapieles, al que sabemos que se enfrenta Bran, sabe que esta persona es Bran Stark o cree que es un cambiapieles pues genérico, ¿no? O sea, si su mentalidad logra tocar la mente de Bran y saber quién es. Pues en este caso, para empezar, creo que es de recibo indicar que este cambiapieles al que nos vemos enfrentados, bueno, que se ve Bran enfrentado, en principio no es más ni menos que Varamir, porque recordemos, en su último capítulo se quedó con su manada de 3 lobos, el cual uno de ellos tiene un solo ojo, y aquí se nos describe que hay una hembra, un lobo pequeñito y un lobo con un solo ojo. Por lo tanto, gracias a la magia del guión, estamos pues prácticamente seguros de que este cambiapieles es Varamir. Y en cuanto a que sepa que es Bran Stark, yo no sé hasta qué punto pueda saber que es Bran Stark, porque no intenta, o sea, evidentemente ya está dentro del lobo. Recordemos, se nos dice en el capítulo, en el prólogo de Danza, que una vez entra en esta segunda vida, va perdiendo cada vez más conciencia de quién es y se va fusionando más con el animal, y pues que en principio ya no tendría la fuerza para poderse salir de esa mente y entrar a otra. Por lo tanto, puede que se dé cuenta que es un cambiapieles por la forma de reaccionar o lo que sea, pero no veo yo de que pueda Varamir deducir que este cambiapieles, que es Bran Stark, o que tenga un poder sobrenatural, porque sabemos que Bran, pues, Bran triunfa donde Varamir fracasa, que es Varamir intenta entrar en Abrojo se defiende, y en cambio Varamir, por más de que Hodor intenta defenderse, Varamir sí que logra tomar conciencia del cuerpo de Hodor. De hecho, lo hablaremos más adelante porque hay momentos donde se nos explica dónde se siente Bran más cómodo, ¿no? Pero, pues frente a esto, compañeras, ¿vosotras qué pensáis? Vea, cuéntanos. Pues a ver, claro, no tenemos mucha información sobre cómo funciona el tema de los cambiapieles. De hecho, lo estuvimos teorizando en el prólogo de Danza, este prólogo precisamente de Varamir, en el que se mete en un ojo. Entonces, es todo un poco especulativo, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que Bran sí sabe que Varamir, o sea, que está delante de un cambiapieles. Yo creo que debe ser complejo, es decir, si Varamir no ha visto a Bran Stark en su vida, creo que es muy difícil que identifique a alguien que no conoce.
independientemente de que esté en forma de lobo o no. Es como si Varamir viera a Bran en forma de niño. Tampoco reconocería a Bran Stark porque no lo ha visto en su vida. Entonces yo dudo mucho que aparezca un sexto sentido que le permita darse cuenta que, pues que se llama Bran Stark o que tiene el poder X o Y, ¿no? Ahora, que pueda identificar qué es un cambiapieles, pues dependerá mucho también del estado avanzado en el que Varamir esté en un ojo, ¿no? Sabemos que poco a poco estos cambiapieles que ya cogen la forma definitiva del animal van perdiendo la conciencia, van perdiendo la memoria, van perdiendo pues toda esa parte humana. Entonces yo creo que depende un poco de en qué punto está Varamir en todo este proceso. Lo que está claro es que ambos luchan con esa mentalidad un poco todavía humana, ¿no? Porque es lo que dice Bran en un momento dado. El propio lobo, un ojo, aun sabiendo que pues obviamente Verano es un animal muchísimo más grande que él, no tiene miedo a enfrentarse a él y eso es lo que le permite a Bran darse cuenta en cierta manera de que es un cambiapieles, ¿no? Porque tiene mentalidad todavía humana, una mentalidad arriesgada, una mentalidad que incluso tal vez es como, bueno, soy un hombre todavía, ¿no? Como que todavía no es del todo consciente de la fuerza o el tamaño que tiene dentro de la piel del lobo. Y por eso se enfrenta directamente a Verano. Entonces, partiendo de esa base, podríamos llegar a la conclusión de que sí, de que Varamir es consciente que lo que tiene delante es otro cambiapieles y no un lobo salvaje. Porque en cierta manera, al final, yo creo que una pelea entre cambiapieles también importa mucho lo que es la parte psicológica y estratégica, ¿no? No es solo la fuerza bruta del animal, sino hasta qué punto a nivel mental o a nivel mente humana, ¿no? Sabes pelear, porque al final es lo que nos distingue aunque los animales hay muchos que son muy estratégicos, a nosotros lo que nos distingue es el cerebro, ¿no? Es la capacidad de adelantarnos a los movimientos, la capacidad de poder generar una estrategia de combate, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí él sí es consciente de que está ante otro cambiapieles. De nuevo, es algo puramente especulativo, no estamos en la cabeza de Varamir, no sabemos hasta qué punto se está transformando ya en un ojo, pero sí hay que dar una respuesta a esta pregunta que nos ha hecho nuestro querido oyente. Yo diría que sí, que Varamir es consciente de que se está enfrentando a un cambiapieles ahora. Que es Bran Stark, si no lo ha conocido antes, lo dudo muchísimo. No creo que el hecho de ser cambiapieles te dé poderes para de repente reconocer a alguien de quien ni has oído hablar, ni te suena de nada, ni has visto nunca en tu vida. Estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Se nos ha dicho previamente cuando Varamir se cruza con Jon que tiene este momento de decir el don es débil en él, ¿no? Como que de alguna forma Varamir, al ser un cambiapieles experimentado, es capaz un poquito como de medir, ¿no? Medir un poquito, pues quizá el don o las capacidades de otro cambiapieles, precisamente porque él es experto en la materia, por así decirlo, ¿no? Entonces, por supuesto, creo que no identifica la identidad, si no los ve en persona, ¿no? La identidad no la identifica como tal, por supuesto. Que identifique si Bran tiene algún tipo de don especial o no, ahí ya lo dudo más, porque es eso, ¿no? Quizá Varamir sea capaz como de eso, ¿no? Como de medir o ser capaz de, ¿no? De alguna forma dilucidar si es un muy buen cambiapieles o no. Damos por supuesto que Bran, aunque es reciente su poder, pues sabemos que tiene un don extraordinario en tanto en cuanto se va a convertir en el cuervo de tres ojos, ¿no? O que es una especie de elegido, ya lo hablaremos hoy también. Así que podría presuponer o lucubrar que Varamir podría estar identificando algo, pero la verdad es que no lo sabemos. La verdad es que también estamos en un punto en el que Varamir ya no es 100% Varamir. Se ha diluido un poquito con la identidad del lobo, podemos presuponer. No hace excesivo tiempo que se murió, suponemos, ¿no? Tampoco hace tanto del prólogo, pero no sé si esa mezcla con el lobo o ese ir desdibujándose el propio Varamir dentro de él le ha afectado a la hora de, ¿no? Pues medir o no, o ser capaz de ser más consciente o no de lo que le rodea. Más allá de eso, sabemos que Varamir está ahí, es probable que identifique
quizá no que sea un don extraordinario, pero que sí se está enfrentando a otro cambiapieles. Y ese momento de un ojo poniéndose, ¿no?, en medio, que vamos a ver hoy, y gruñéndole, me cuadra con que sea Varamir diciendo jamás, ¿no? Jamás perderé yo ante otro cambiapieles. Spoiler, sale mal. No por el propio Varamir, que todos tenemos como una persona con sus problemas, pero capaz, sino porque un wargo contra ese lobo, pues es un poquito una competencia injusta, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, bueno, spoiler, gana verano, ya me estoy adelantando yo. Pero vamos a dejar de hacer spoilers. Agradecemos la pregunta que nos ha hecho el amigo Bocata Club, el cual me encanta el nombre. Y vamos a, como siempre, para analizar este capítulo, empezar por el resumen del mismo. ¿Cuánto falta? Bran no llegó a decirlo en voz alta, pero las palabras le alcanzaban una y otra vez la punta de la lengua mientras la compañía recorría dificultosamente antiguos bosques de robles. ¿Cuánto faltará? ¿Cuánto queda? ¡Qué frío hace! ¿Dónde está el cuervo de 3 ojos? Iba balanceándose en la cesta de mimbre que Hodor llevaba a la espalda. Estaba nevando otra vez, una nieve húmeda y pesada. Hodor tenía un ojo tan helado que no podía abrirlo. Su espesa barba marrón era una maraña de escarcha y le colgaban carámbanos de las puntas del bigote. Con una mano enguantada agarraba aún la herrumbrosa espada que había cogido de la cripta de Invernalia. Hodor. Decía tiritando. Era un sonido extrañamente reconfortante. En el viaje hasta el muro, Bran y sus compañeros habían matado el tiempo charlando y contándose historias. Pero allí era diferente. De aquel bosque emanaba una quietud que Bran desconocía. A veces los sobrevolaba un cuervo que batía el aire frío con enormes alas negras. Por lo demás, reinaba el silencio. Un poco más adelante, el alce avanzó entre los montones de nieve con la cabeza gacha y las astas cubiertas de hielo. El explorador iba a horcajadas sobre su ancho lomo, silencioso y taciturno. El joven gordo, Sam, le había puesto de nombre Manos Frías porque, aunque su rostro era blancuzco, tenía las manos negras y duras como el hierro, e igual de frías. Llevaba el resto del cuerpo envuelto en varias capas de lana, cuero endurecido y cota de malla, y le ocultaban los rasgos la capucha de la capa y una bufanda de lana negra. Tras él iba Mera Rid, que abrazaba a su hermano para protegerlo del frío y el viento. A Jojen le colgaba de la nariz un moco congelado y tiritaba de manera incontrolable. Parece tan pequeño. Pensó Bran al verlo tambalearse. Casi más pequeño que yo. Y más débil. Y yo soy el tullido. Verano cerraba la marcha del pequeño grupo. Aún cojeaba de la pata trasera, donde lo había alcanzado una flecha en corona de la reina. Bran sentía el dolor de la vieja herida cada vez que se introducía en la piel del lobo. Últimamente pasaba más tiempo en el cuerpo de Verano que en el propio. Otras veces, cuando se cansaba de ser lobo, Bran se metía en la piel de Hodor. El tierno gigante se quejaba cuando lo sentía y agitaba la greñuda cabeza. Sabe que soy yo y ya se está acostumbrando. De todas maneras, nunca se sentía cómodo del todo en la piel de Hodor. Se sentía mejor dentro de Verano. Yo soy él y él es yo. Siente lo que yo siento. A veces advertía cómo el wargo olfateaba al alce, preguntándose si podía derribar a semejante bestia. El wargo percibía la sangre caliente que hervía bajo el manto de pelo. Ese olor era suficiente para despertar su apetito. Y Bran también salivaba al pensar en la carne roja y suculenta. Un cuervo graznó desde un roble cercano y Bran oyó las alas de otro que se posaba a su lado. Durante el día solo los acompañaba media docena de cuervos, pero cuando el sol empezaba a ocultarse, bajaban del cielo hasta cubrir cada rama de cada árbol en leguas a la redonda. Algunos volaban hasta el explorador y le hablaban al oído, y a Bran le parecía que éste entendía sus graznidos. Son sus ojos y oídos. Exploran por él y le hablan de los peligros que acechan por delante y los que hemos dejado atrás. El alce se detuvo de repente y el explorador bajó con presteza a la nieve. Verano le gruñó.
No le gustaba el olor de manos frías. Carne muerta, sangre seca, un atisbo podrido. Y frío, sobre todo frío. ¿Qué pasa? Quiso saber Mira. Detrás de nosotros. Avisó Manos Frías. ¿Son lobos? Preguntó Bran. Son hombres. Dijo el explorador. Los lobos aún guardan las distancias, pero estos hombres no son tan recatados. Mererid se quitó la capucha. La nieve húmeda que la cubría cayó al suelo. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Enemigos. Yo me encargo. Voy contigo. Tú te quedas. Hay que proteger al chico. Hay un lago helado un poco más adelante. Cuando lleguéis, girad al norte y seguid por la orilla. Llegaréis a una aldea de pescadores. Refugiaos allí hasta que me reúna con vosotros. Hazle caso. Él conoce este terreno. Los ojos de Jojen eran de un verde oscuro, pero mostraban un cansancio que Bran no había visto hasta entonces. El pequeño abuelo. Al sur del muro, el chico parecía más sabio de lo que le correspondía por edad, pero allí estaba tan perdido y asustado como el resto. Aún así, Mira siempre le hacía caso. Y así fue una vez más. Manos Frías se escabulló entre los árboles para volver por donde habían llegado, seguido por 4 cuervos. Mira lo vio alejarse. Volvió a ponerse la capucha y dio un empujón al alce, y reanudaron la marcha. Dice que son hombres. ¿Qué hombres? ¿Salvajes? ¿Por qué no nos ha explicado quiénes son? Ha dicho que él se encarga. Punto Bran. También dijo que nos llevaría hasta el cuervo de 3 ojos. Estamos dando vueltas, Los ríos tienen muchas curvas. dijo Bran dubitativo. Pues yo veo demasiados rodeos y demasiados secretos. Esto no me gusta. No me gusta él y tampoco me inspira confianza. Tiene unas manos horribles. Esconde el rostro y nunca dice nada. ¿Quién es? ¿Qué es? No come, no bebe, no lo afecta el frío. Bran se había dado cuenta. Cuando encontraban refugio para la noche, Odor, los Reed y él se juntaban para darse calor. Pero el explorador se mantenía apartado. Bran no creía que durmiese. La bufanda. Bran miró a su alrededor incómodo, pero no había ningún cuervo. Nadie más escuchaba. Esa bufanda que le tapa la boca nunca se queda rígida, helada, como le pasa a la barba de Odor. Ni siquiera cuando habla. Tienes razón. Mira, clavó los ojos en él. Nunca le hemos visto el aliento. ¿A qué no? Bran recordó los cuentos que le contaba la vieja Tata cuando era un crío. Más allá del muro hay monstruos, pero no podrán pasar mientras el muro se mantenga firme y existan los hombres de la guardia de la noche. Así que duerme, mi pequeño Brandon, mi niño, y sueña con cosas bonitas. El explorador vestía el negro de la guardia de la noche, pero ¿y si ni siquiera era un hombre? ¿Y si era una especie de monstruo que los guiaba hacia otros monstruos que lo devorarían? El explorador salvó de los espectros a Sam y a la chica y va a llevarme hasta el cuervo de 3 ojos. ¿Y por qué no viene el cuervo de 3 ojos a nosotros? ¿Por qué no puede venir al muro? Los cuervos tienen alas. Mi hermano está cada día más débil. No sé hasta cuándo podremos aguantar. Hasta que lleguemos. Tosió Jojen. Poco más adelante dieron con el lago prometido y torcieron hacia el norte. El agua estaba congelada, con lo que el lago era un amplio páramo blanco. En los lugares donde el viento había formado montículos de nieve, costaba distinguir dónde acababa el lago y dónde empezaba la orilla. El alce iba por donde quería, a pesar de los esfuerzos de Mira y de Jojen. Cuando la orilla se desviaba hacia el oeste, atajaba por el lago helado, rodeando montones de nieve más altos que Bran y resquebrajando el hielo bajo las patas. Allí, el viento era más fuerte, un viento frío del norte que aullaba a lo largo del lago, atravesaba como un cuchillo sus prendas de lana y cuero y los hacía tiritar. Cuando les soplaba en la cara, les llenaba los ojos de nieve y los dejaba medio ciegos. Pasaron horas y horas en silencio. Las sombras empezaron a colarse entre los árboles. La oscuridad llegaba muy pronto tan al norte,
y Bran había aprendido a temerla. Ya tendríamos que haber llegado a la aldea. ¿Nos la habremos pasado? Espero que no. Tenemos que encontrar refugio antes de que llegue la noche. Jojen tenía los labios azules y ella las mejillas carmesí. Bran no se sentía la cara. La barba de Hodor era hielo sólido. Verano, puedo buscar la aldea. Dijo de repente, cerró los ojos y salió de su cuerpo roto. Cuando entró en la piel de Verano, el bosque muerto cobró una nueva vida. Donde antes había silencio, de pronto podía oírlo todo. El viento en los árboles, la respiración de Hodor, el alce escarbando en busca de comida. Sus fosas nasales se llenaron de olores familiares. Comida. Carne. El alce percibió su interés. Se volvió hacia el guargo con cautela y bajó la enorme cornamenta. No es presa. Le susurró Bran a la bestia con que compartía piel. Déjalo. Corre. Verano echó a correr por el borde del lago. Corrió sobre raíces y rocas. Cuando llegó arriba dio una vuelta olfateando el aire. Luego alzó la cabeza y aulló. Ahí estaba el olor. Olor de hombres, Cenizas. pensó Bran. Viejas y tenues, pero cenizas. Era el olor de madera quemada, carbón y hollín, una hoguera apagada. Las ráfagas de viento hacían difícil seguir el rastro y el lobo dio vueltas sin dejar de olfatear. Cuando trotó hacia el olor, Hodor lo siguió. El alce no se decidía, de modo que Bran se vio obligado a volver a su cuerpo para avisarlos. Es por ahí. Seguid a Verano, lo he olido. Encontraron la aldea junto al lago cuando la luna creciente empezaba a asomar entre las nubes. Habían pasado muy cerca. Estaba enterrada bajo montañas de nieve, abandonada por los salvajes que la habían habitado. Bajo la nieve encontraron una docena de chozas y una edificación con tejado de hierba y gruesas paredes de troncos. Por lo menos no da el viento. Dijo Bran. Hodor. Dijo Hodor. Mira bajó del alce y, con la ayuda de su hermano, sacó a Bran de la cesta. Puede que los salvajes hayan dejado algo de comida, aventuró. La esperanza resultó vana. Solo encontraron restos de una hoguera y un frío que se les colaba hasta los huesos. Pero al menos tenían un techo bajo el que cobijarse y la madera de las paredes los guarecía del viento. Cuando Bran, Jojen y Hodor estuvieron instalados, Mira se hizo con unos pedazos de hielo para chupar el agua. Estaba tan fría que Bran empezó a tiritar. Verano no entró en la edificación. El niño percibía el hambre del animal, una sombra de la suya. Ve a cazar, Le dijo. pero deja al alce en paz. La cena consistió en un puñado de bellotas aplastadas y convertidas en una pasta. Estaban tan amargas que Bran tuvo que hacer un esfuerzo para no vomitar. Jojen Reed ni siquiera intentó comerlas. Era más joven y frágil que su hermana y se debilitaba a ojos vistas. «Tienes que comer algo, Jojen», le dijo Mira. Luego. Ahora solo quiero descansar. Esbozó una sonrisa triste. Este no será el día de mi muerte, hermana. Te lo prometo. «Casi te caes del alce». Casi. Tengo frío y hambre, nada más. «Pues entonces come». Pasta de bellotas. Me duele la tripa. Eso me lo pondrá peor. Déjame, hermana. Voy a soñar con pollo asado. «Los sueños no te mantendrán con vida. Ni siquiera los sueños verdes», Pues sueños son lo que tenemos. Todo lo que tenemos. pensó Bran. La comida que habían llevado desde el sur se había terminado hacía 10 días. Desde entonces tenían hambre en todo momento. Vivían de pasta de bellotas y pescado crudo, pero ya habían pasado 3 días desde que Mira pescara por última vez. Después de tragar como mejor pudieron la exigua cena, Mira se sentó con la espalda contra una pared y se puso a afilar su puñal. Hodor se acuclilló junto a la puerta sin dejar de balancearse y musitar. Hodor, Hodor, Hodor. Bran cerró los ojos. Hacía demasiado frío para hablar y no se atrevían a encender una hoguera. Manos Frías se lo había desaconsejado. Este bosque no está tan desierto como parece. No sabéis lo que la luz puede hacer salir de la oscuridad.
El sueño no llegaba. En su lugar solo había viento, la luz de la luna en la nieve y fuego. Estaba otra vez dentro de verano y la noche apestaba a sangre. Una muerte. No lejos. No alce, no ciervo. No esto. El huargo se filtró como una sombra entre los árboles. Perdió el rastro, volvió a encontrarlo y lo perdió otra vez. Cuando intentaba localizarlo de nuevo, un sonido lejano le hizo levantar las orejas. Lobo. Supo al instante. Pronto recuperó el rastro de la sangre, pero de repente había otros olores. Orina, pieles muertas, mierda de pájaro, plumas y lobo, lobo, lobo. Una manada. Tendría que pelear por la carne. Ellos también lo olieron. Estaban observándolo cuando abandonó la oscuridad de los árboles para salir al claro ensangrentado. El jefe de la manada, un macho viejo y tuerto con el hocico canoso, se le aproximó gruñendo y enseñando los dientes. Tras él, un macho más joven le mostró también los colmillos. Los ojos amarillos del huargo absorbieron cada detalle del entorno. Una cabeza con las mejillas desgarradas hasta el hueso, con el cuello rematado en un muñón sanguinolento y las cuencas vacías mirando la luna astada. Un charco de sangre helada con brillos rojos y negros. Hombres. Muertos. Carne. Llevaban capuchas y capas, pero los lobos les habían arrancado la ropa. Los que aún tenían rostro tenían la barba cubierta de hielo y moco congelado. La nieve había empezado a enterrar lo que quedaba de ellos en pálido contraste con el negro de las andrajosas capas y calzones. Negro. A leguas de distancia, el chico se agitó, incómodo. Negro. La guardia de la noche. Eran de la guardia de la noche. Al huargo no le importaba. Eran comida y tenía hambre. Los ojos de los 3 otros lobos brillaban amarillentos. El macho más joven se echó atrás. El huargo olió su miedo, pero el lobo tuerto contestó con un gruñido y le bloqueó el paso. Este es el fuerte. No me teme, aunque soy el doble de grande que él. Sus ojos se encontraron. Cambia pieles. Lobo y huargo se atacaron. El mundo se redujo a dientes y garras. Pelearon hasta que la sangre tiñó la nieve que los rodeaba, hasta que el lobo tuerto se tumbó boca arriba y mostró el vientre. El huargo hizo amago de morderlo un par de veces más. Le olió el culo y levantó la pata encima de él. Unas pocas dentelladas más y un gruñido de advertencia, y la hembra y el macho débil también se rindieron. La manada era suya. Así como la presa, fue olfateando a todos los hombres antes de decantarse por el más grande, una cosa sin rostro que aún agarraba un hierro negro con una mano. La otra había desaparecido, amputada por la muñeca y con el muñón envuelto en cuero. El lobo bebió a lametones la sangre que manaba, lenta y espesa, del tajo del cuello. Después enterró el hocico en el cuello y lo desgarró para devorar un pedazo de carne tierna. Los cuervos lo observaban desde los árboles con ojos oscuros, agachados y silenciosos, mientras la nieve caía a su alrededor. Los otros lobos tuvieron que conformarse con sus sobras. Ya eran suyos, eran una manada. No, Susurró el chico. tenemos otra manada. Dama ha muerto y puede que Viento Gris también. Pero Peludo, Nimeria y Fantasma siguen en alguna parte. ¿Te acuerdas de Fantasma? Nieve y los lobos empezaron a desvanecerse. El calor lo golpeó en la cara, reconfortante como el beso de una madre. Su nariz captó el olor de carne asada, el bosque desapareció y se encontró de nuevo ante el fuego. Mererid daba vueltas a un pedazo de carne cruda sobre el fuego. «Justo a tiempo», dijo. «Casi te pierdes la cena. El explorador ha traído un cerdo». Tras ella estaba Odor, que desgarraba con avidez un pedazo de carne chamuscada. Hodor, Mascullaba entre mordisco y mordisco. Hodor, Hodor. Jojen Reed mordisqueaba su ración, masticando cada trozo una docena de veces antes de tragarlo. El explorador ha matado un cerdo. Manos Frías estaba junto a la puerta con un cuervo en el brazo. No come nada y tiene miedo del fuego.
pensó. ¿No decías que no podíamos encender fuego? Le recordó. Las paredes ocultan la luz y se acerca el amanecer. Pronto nos pondremos en marcha. ¿Qué ha pasado con esos hombres? Los enemigos que nos seguían. No os molestarán. ¿Quiénes eran? ¿Salvajes? Mira dio la vuelta a la carne. Odor estaba masticando y tragando, murmurando de felicidad. Cuando Manos Frías se volvió para mirar a Bran, Jojen era el único que parecía darse cuenta de lo que ocurría. Eran enemigos. Hombres de la Guardia de la Noche. Los habéis matado. Tus cuervos y tú. Manos Frías no lo negó. Eran tus hermanos. Los vi. Los lobos les habían arrancado la ropa, pero aún se notaba. Llevaban capas negras como tus manos. ¿Quién eres? ¿Por qué tienes las manos negras? El explorador se examinó las manos como si no las hubiera visto nunca. Cuando el corazón deja de latir, la sangre se acumula en las extremidades, donde se espesa y se coagula. Las manos y los pies se pudren y se ponen negros como morcillas, y el resto blanco como la leche. Mera Rid se levantó con la fisga en la mano. «Muéstranos el rostro». El explorador no hizo ademán de obedecer. Está muerto. Es un ser sin vida, mira. Los monstruos no pueden pasar mientras el muro se mantenga firme y existe la Guardia de la Noche. Fue a buscarnos al muro, pero no pudo pasar. Mandó en su lugar a Sam, con aquella chica salvaje. Mira apretó los dedos enguantados en torno al mango de la fisga. «¿Quién te envía? ¿Quién es el cuervo de 3 ojos?» Un amigo, un soñador, un mago. Puedes llamarlo como quieras. El último verde vidente. De repente se abrió la puerta de madera. Los árboles estaban llenos de cuervos que graznaban. Manos Frías no se movió. Un monstruo. Dijo Bran. El explorador miró a Bran como si los demás no existiesen. Monstruo, sí, pero tuyo, Brandon Stark. ¡Tuyo! Repitió el cuervo desde su hombro. Fuera, los cuervos de los árboles imitaron el lamento. ¡Tuyo, tuyo, tuyo! ¿Habías soñado con esto, Jojen? Preguntó Mira. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Qué hacemos ahora? Iremos con el explorador. Respondió Jojen. Hemos llegado demasiado lejos para dar la vuelta. No llegaríamos vivos al muro. O vamos con el monstruo de Bran, o morimos. El primer capítulo de Bran es el primero de esta odisea que están teniendo estos pobres niños y Odor a través del Bosque Encantado. Ya vimos en Tormenta de Espadas cómo atravesaban el muro a través de la puerta negra del Fuerte de la Noche, cómo se encontraban con Manos Frías. Ahora vemos pues cómo van caminando más allá del muro hasta supuestamente la guarida de donde quiera que esté el cuervo de 3 ojos, lo cual hasta algunos de ellos empiezan a dudar, ¿no? Es una marcha agónica esta que están haciendo por el Bosque Encantado, que por supuesto está protagonizada por el frío absoluto y el hambre que están teniendo, ¿no? La marcha ha sido bastante más larga de lo que pudieron presuponer en un principio, así que las provisiones se han agotado y cada vez hay menos recursos para comer, es decir, hay menos caza, hay menos pesca, los parajes son cada vez más inhóspitos, hay cada vez menos aldeas y las que hay, como la que encuentran, está abandonada. Por lo tanto, eso se traduce pues en ese hambre que sienten y en el frío casi agónico que está siempre presente, ¿no? Vemos aquí atravesar los pobres la nieve, como la barba del pobre Odor está congelada, como el pobre Jojen Reed está en las últimas, que ya ni siquiera quiere comer, ¿no? Está tiritando de frío, rozando la muerte. Mira está preocupada por su hermano, por supuesto. Y el único que parece no sentir ni padecer en ningún sentido es únicamente Manos Frías, ¿no? Este guía que les está llevando pues precisamente por esta odisea. Las relaciones entre el grupo son cada vez más pues tensas, ¿no? Podríamos decir, precisamente porque Mira, por ejemplo, es la primera que se empieza a cuestionar, ¿no? Que empieza a plantear sus dudas al resto del grupo cuando Manos Frías se aparta. Mira es la primera que dice que cree
que están dando vueltas y que están dando rodeos innecesarios y cree que están caminando en círculos. Una duda que ella misma manifiesta ante Bran, un Bran que está un poquito en negación diciendo no, Manos Frías salvó a Sam, Manos Frías salvó a Ellie, nos está ayudando, nos está llevando ante el cuervo de 3 ojos, pero sea verdad o sea la desesperación del hambre y del frío, Mira no está de acuerdo, además, por supuesto, de la preocupación por su hermano. Si Jochen tiene una opinión al respecto, no la manifiesta y lo que vemos de su opinión es la que dice al final del capítulo, ¿no? Que ahora solo pueden seguir adelante independientemente de lo que se vayan a encontrar allí. Entonces tenemos pues este recorrido casi agónico, diría, porque lo comentábamos ahora fuera de micro mis compañeros y yo, casi se traslada al lector esta sensación de que el camino es eterno, ¿no? De que el camino no se acaba y es agobiante y hasta parece que el capítulo se hace largo, ¿no? De la cantidad de descripción, de la cantidad de momentos en los que Martin se para a describirnos lo mal que lo están pasando, ¿no? Ese choque con las experiencias entre Bran en verano y el propio Bran con el grupo, de lo mal que lo está pasando, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice que el hambre de verano es una sombra de la suya propia, ¿no? Los cuerpos de estos niños están tan hambrientos que ni siquiera la del lobo se puede comparar, ¿no? Entonces, eso se nos traslada esa sensación de que es urgente llegar allá a donde quiere que vayamos y al mismo tiempo no se nos traslada esa propia duda de no sabemos realmente si podemos confiar en Manos Frías o si Manos Frías nos está llevando a un lugar seguro, ¿no? Porque sigue con esta parte pues más enigmática, ¿no? No responde mucho a las dudas que se podrían plantear aquí estos niños, como es lógico, ¿no? Pero sin duda, la marcha por el Bosque Encantado, si alguno dudaba de que cuando el invierno llega fuerte, pues aquí se nos han despejado todas esas dudas. Aquí estos pobrecillos, porque Jojen sabe que no se va a morir ese día, pero si no, es que te describen todo tan triste, o sea, literalmente casi que le cuelgan carámbanos de los mocos al pobre Jojen. No comen, lo único que comen es pasta de bellotas, o sea, lo hablábamos hace un momento off micro de... Yo es que ya no volvería, o sea, ya no hay forma de hacer nada más que no sé seguir hacia adelante, pero no porque ya quieras llegar al cuervo de 3 ojos o no, ya es inercia pura y dura, o sea, todo lo que han tenido que pasar estos niños más Hodor desde que salieron de Invernalia es una ristra de tristezas, de malos momentos, frío, hambre. O sea, los pone Martin en unos parajes tan complicados en cuanto a clima que ya los pobres deben estar como, por favor, que lleguemos a esto, que haya valido la pena de alguna manera. Nosotros sabemos que va a haber pues toda esta trama dentro de la cueva del cuervo de 3 ojos que pues tenemos a medias, teniendo en cuenta que todavía estamos esperando vientos y ver todo lo que termina de pasar. Pero sí que la odisea esta a la que les mandan en el bosque, el que no puedan ni siquiera prender fuego, es muy complicado, sobre todo teniendo en cuenta las edades y las dificultades físicas que tienen estos pobres niños. Efectivamente, ¿no? El grupo, claro, tiene sus... Ya sabemos cuáles son las fortalezas de este grupo, tanto en los dones de Bran como de Jochen, ¿no? El propio Bran en este capítulo lo vemos guiar un poco al resto a través de lo que puede ver en verano. Al mismo tiempo, Jochen, podemos suponer que a través de esos sueños verdes es el que da la puntada de debemos seguir, ¿no? Es como que Mira confía completamente en él en este sentido de él ha soñado de alguna forma lo que depara en ese destino, ¿no? Y por lo tanto es como la voluntad de seguir, pero al mismo tiempo son niños, que no tienen la fuerza y la resistencia física de aguantar todo lo que están aguantando, y si están aguantando es porque los demás se están tirando de ellos literalmente, ¿no? La Mira casi que abraza a Jochen y le empuja, y el pobre Hodor lleva desde que salió de Invernalia arrastrando
sea, llevando en su espalda a Bran, muy a pesar de las condiciones que está viviendo, ¿no? Decía durante el resumen, vosotros no lo habéis escuchado, pero decía Bea que lo pasa muy mal con las descripciones de cómo está el propio Hodor y lo subrayo, ¿no? Porque es él, cada vez que le vemos está peor que antes el pobre, ya no solo físicamente, ¿no? Se nos describe esa barba congelada, incluso cuando hay esa parte de que se enfrentan a la ventisca, ¿no? Mientras están buscando la aldea abandonada, se nos dice que la cara de Hodor está literalmente congelada, que no puede abrir un ojo ya. Para más Isri, ¿no? Decía Bea que Bran no cese en su empeño de entrar en Hodor, muy a pesar de que sabe que no le gusta, ¿no? Entonces, el grupo no está nada bien y creo que eso se traslada, ¿no? El capítulo este es incómodo al final, ¿no? Por todo lo que vemos en él. Y lo es para todos los personajes, ¿no? Excepto quizá para Manos Frías, que es el que se nos plantean estas dudas, que no sé si vosotros llegáis a dudar de Manos Frías. No sé si cuando Mira plantea esas dudas de, oye, que ya hemos pasado por aquí, yo ya he visto este río, ¿creéis que es un fruto de la desesperación de Mira o es un... ¿Qué hace este hombre? ¿Sabes? En plan, ¿nos está guiando o está haciendo algún tipo de prueba o no sé, ¿no? Si llegasteis a dudar o si dudáis todavía de qué está haciendo Manos Frías aquí o si genuinamente creéis que solo le estaba guiando, que el camino es una mierda, ¿no? Y que Mira, pues en su desesperación, pues hace, ¿no? Se cuestiona todo esto, como yo creo que yo también haría, la verdad, pobrecita mía. Yo creo que es más una cuestión de que es casi todo igual ahí. O sea, es que es todo blanco, hay algún bosque, quiero decirte que también son niños que no... Bueno, probablemente Jojen y Mira han salido un poco más de su casa, sobre todo Mira, pero al final su casa es muy distinta a este lugar. De hecho, es como lo opuesto prácticamente a este lugar, ¿no? Entonces, también hay mucha agua, solo que en este caso está congelada. Entonces, es como que creo que en parte la ventisca, el viento, el hambre, la incertidumbre, todo esto puede hacer que también, pues mira, ¿no? Diga, ¿dónde estamos? Estamos dando círculos hacia dónde nos lleva, tal, y es lógico, tiene sentido. Yo al menos no desconfié nunca de Manos Frías por lo de por lo de Sam, ¿no? Pero puedo entender desde el punto de vista de ellos que sea mira, yo a este señor no lo conozco de nada, no lo he visto en mi vida, en el caso de Sam, este señor, o sea, que decirte, me he cruzado con él un momento, me ha ayudado a entrar, a salir en este caso, pero ya está. Entonces, es normal que tengan más dudas con respecto a Manos Frías, ¿no? Yo, por mi parte, no dudé. Siempre vi que era una persona... Sí que es verdad que esto del episodio este de la Guardia de la Noche es un poco suspicious, pero está tan claro que es algo mágico, que viene de parte del Cuervo de Tres Ojos, que a Sam no le hizo ningún daño, más bien lo contrario, lo salvó, y a ellos también parece que les está ayudando, entonces no tuve esa sensación, ¿no? De que fuera algo chungo o algo sospechoso. En cuanto a lo de Hodor, yo es que lo paso muy mal porque al final es un personaje que no es que no se entere de lo que está pasando, pero es un personaje que evidentemente no tiene la capacidad de raciocinio que tienen los otros personajes, que simplemente está llevando a Bran porque es lo que tiene que hacer, ¿no? Es como su misión, ¿no? Llega al punto de... Esto es lo que tiene que hacer. Tengo que coger a este niño, que lo quiero mucho, subirlo en la cesta y llevarlo donde me digan. Como si fuera, y perdonadme la comparativa, pero es tal como lo tratan los demás, como si fuera un caballo, ¿vale? Entonces, claro, si ya es desconcertante y da miedo y duele y hay hambre y frío para personas que son plenamente conscientes de a lo que van, que son plenamente conscientes de los sacrificios que van a tener que enfrentar, de cuál es el final del camino, imaginaos a una persona que realmente no tiene todos esos conocimientos o quizás se lo han contado o lo ha oído, pero para él resulta algo ajeno. Y aún así sufre las mismas inclemencias, si no más, que las que sufren el resto de personajes, ¿no? Entonces, es muy doloroso leerlo y además el tema de Bran diciendo, ay, ahora me voy a meter un rato aquí en la mente de Hodor, a ver si se acostumbra. Ay, pero es que no estoy muy cómodo, prefiero estar en verano. Es como, niño, para allá, porque lo que estás haciendo está muy feo. Está terriblemente mal. O sea, puedo entender que lo hicieras en un momento de necesidad, ¿no? Cuando necesitas que Hodor os defienda para que no tenga miedo. Puedo entenderlo a medias, pero a ver, es una situación de vida o muerte. Hodor es un tío muy grande, ¿no? Que puede tal. Pero ahora ya, mientras te estás comiendo una pasta de bayas, por decir algo, meterte en su mente por los loles, me parece exagerado. Me parece, bueno, pues
uno de esos momentos en los que hemos comentado varias veces, ¿no? De que el propio Bran va a ir perdiendo su humanidad, y yo creo que el hecho de meterse tantas veces en la cabeza de Hodor es una señal clara de que está perdiendo esa humanidad y esa empatía, ¿no? Porque al final Hodor lo conoce desde que nació, es la persona que hace que él pueda desplazarse, y por lo tanto me parece de locos. No, para mí no justifica ni la edad de Bran ni la situación de Bran. O sea, Bran es plenamente consciente de lo que hace y lo que le duele a Hodor, y lo hace igualmente. Sí, y además da esa pena añadida de la vulnerabilidad de Hodor para todo, tanto para lo de Bran metiéndose en su mente como lo de esta misión que están llevando a cabo. Porque no es que sepamos que no entiende la dimensión de lo que está haciendo, pero la entienda o no, no puede comunicarse o negarse a ciertas cosas de forma explícita. Entonces, tiene esa agravante de vulnerabilidad, que es lo que da, ¿no? Lo que da más pena, yo creo. Y estoy de acuerdo en que, teniendo en cuenta que esto, lo de Bran en específico, lo de Bran metiéndose en su mente va a ir a peor, pues es interesante analizarlo con ese punto de pérdida de sensibilidad por parte de Bran a la hora del uso de sus poderes, ¿no? Lo cual quizás sea muy relevante. En tanto en cuanto tendremos que ver qué ejecución van a tener estos poderes realmente en el big picture, ¿no? En la gran escala de Canción de Hielo y Fuego. Y si ese uso va a ser, vamos a decir, bueno o no. En general, ¿no? Hay muchísimas teorías al respecto. La verdad es que no sabemos todavía la respuesta. Aunque aquí parecen indicar, por lo menos el propio Manos Frías, y suponemos a través del Cuervo de Tres Ojos, luego hablaremos, que esa misión, por lo menos, ¿no? Hay pistas de que parece importante. Sea como sea, en esta odisea en la que están sumidos estas pobres personas, hay esa dicotomía, como decía antes, entre el Bran, que está con el grupo, y estos momentos quizá un poquito más liberadores también, de carga emocional para el lector, ¿no? Estos momentos en los que está en la piel de Verano, porque Verano sí también tiene hambre, sí también pasa frío, pero vive con otros instintos y otras preocupaciones, como el cazar. Santi, en esta caza se encuentra nada más y nada menos con esa manada de lobos que conocimos en el prólogo de este libro, de Danza de Dragones. Exactamente, como ya lo hablábamos en el momento de la pregunta, pues se encuentran con un ojo y sus dos hermanos de manada, y vemos como Bran pues manda a cazar a Verano. Se encuentran con este grupo de humanos que están muertos, y que Verano llega con el pensamiento de Bran de, bueno, voy a tener que imponerme, ¿no? Porque al final son 3 contra 1, y justo en el momento en el cual se cruzan miradas un ojo y Verano, se reconocen a sí mismos como cambiapieles, y como dice el texto, ¿no? O sea, no se atacan automáticamente, o sea, no hay momento de pensar, sino directamente van dientes contra dientes, y se enfrascan en esta pelea que pues no dura mucho, porque al final, como muy bien lo describe Bran, Verano es del doble del tamaño de cualquiera de los 3 lobos, por lo tanto al final logra imponerse, logra pues subyugar a estos 3 lobos que por instinto como que ya le dejan como un poco, le reconocen como superior. Pero también vemos como este momento, de hecho a mí me parece muy importante, porque Verano por instinto como que dice, bueno, ya ahora tengo otra familia, ¿no? Y tiene que intervenir Bran a pensar de nuevo en sus hermanos. Vemos ese recuerdo de, sí, Dama está muerta, puede que Viento Gris también, pero ¿te acuerdas de Fantasma? Y Peludo también está vivo, o sea, vuelve como esa conexión a la realidad de Bran tiene una familia, Bran tiene unos hermanos, y esos hermanos están ligados a lobos wargos que pues a la vez son hermanos de Verano. Por lo tanto, me gusta mucho esa conexión de el salvajismo heavy de el reconocerse con otro cambiapieles, atacarse y demás, pero
al mismo tiempo esa bajada rápida de humos, esa racionalidad que le brinda pues Bran al animal. Y el pensar de no, recuerda que no te puedes unir a otra manada porque tú todavía tienes una familia. Yo tengo todavía una familia y todo esto que estamos haciendo es pues porque a ver si en algún momento tenemos ese reencuentro de Starks, que la serie nos lo ha dado, pero no sabemos si en los libros se vaya a dar y de qué manera. Efectivamente, ¿no? Mencionaba Bea antes esa falta de empatía, ¿no? Como en el momento de Hodor. Y sumo aquí también el peso que debe tener para un cambiapieles el convivir con esta, ¿no? En estos momentos, en estas escenas de verano, vemos la visceralidad, ¿no? El instinto más primitivo, el instinto animal al final de los lobos, cómo se entremezcla un poquito con la personalidad del cambiapieles, ¿no? Lo hablábamos, yo creo, lo hablamos esto en el momento del prólogo de Danza de Dragones, lo cual es coherente, ¿no? Teniendo aquí delante al propio Varamir y a su manada, ¿no? Y aquí lo volvemos a ver, es esa... Me choca un poco, ¿no? Trasladar a Bran, ¿no? De ser un niño, pues eso, un niño pequeño, a esos momentos siendo verano, ¿no? Hasta le cambio la voz un poco en el resumen porque es otra cosa, ¿no? Es como... Tiene se entremezclan, ¿no? Las dos personalidades al final. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, no solo para Bran, sino yo creo para todos los niños Stark, que son cambiapieles, ¿no? Cómo eso les puede moldear o cómo eso les puede afectar. Lo hablamos mucho también cuando hablamos de la muerte y resurrección de Jon Nieve, ¿no? De muchas veces hablamos de cómo a lo mejor al vivir dentro de la piel de fantasma eso le podría afectar, más allá de su propia muerte y de la forma de su muerte, ¿no? A cómo va a volver, ¿no? A cómo va a afectar eso a su forma de ser, a su personalidad. Y no creo que haga falta estar permanentemente dentro del lobo para que esto sea así, ¿no? Y creo que Bran aquí es una muestra de eso, ¿no? A mí me supone por lo menos pues cierto shock, ¿no? Cierto grado de shock ese convivir tan fácilmente con los instintos más animales del lobo, ¿no? Que al final lo que está haciendo es comerse a personas, que es lo que hace, es un lobo, ¿no? Y entendiéndolo solo como verano es lógico y normal, pero entendiéndolo como un ser humano dentro de verano es como... Bueno, es un poquito las pautas de las que nos hablaba Varamir en ese prólogo, aquí no existen, ¿no? Por eso hablábamos de abominación con respecto a Bran también cuando hizo la primera vez lo de meterse en Hodor, porque esas son como las normas que nos cuenta Varamir en el prólogo que uno no debería saltarse, ¿no? La de meterse en una persona y la de comer carne humana siendo el animal. Pero nadie le ha enseñado a Bran a no hacer esto y son cosas que hace Bran, ¿no? Dentro de la piel de verano, lo cual pues da un poquito de miedo, la verdad. Más allá de eso, la acción en sí del capítulo, ¿no? Lo que es el enfrentamiento, ¿no? El encuentro con esta manada que el lector reconoce que es un ojo y el resto de la manada de Varamir, es muy guay, ¿no? Porque conecta una vez más con ese prólogo, con todas las temáticas que eso implica y además pues nos da estos momentos de pues, alejarnos un poquito de la descripción del sufrimiento, ¿no? que está pasando el grupo para darnos estos momentos de acción relacionada además con toda esta masacre que han cometido aquí Manos Frías. Ahora hablaremos, ¿no? de estos miembros de la Guardia de la Noche. ¿Que de dónde saca el cerdo Manos Frías? Pues ya lo sabemos, ¿no? de asesinar a estos pues a este grupo de guardias de la noche y dejar sus cadáveres a la pelea de estos lobos. Ahora, con estas escenas, sabemos que la manada de Varamir, incluido el propio Varamir dentro de un ojo, van a formar parte en adelante de lo que es la manada, entre comillas, de verano, muy a pesar de que Bran indique, ¿no? Como dice Santi, que él tiene otra manada. Aquí al final se ha impuesto la ley del fuerte, ¿no? En el mundo, en lo uno. y estos lobos van a acompañar al grupo en adelante detrás de
detrás de verano. Así que, oye, veremos también si eso implica algún tipo de importancia en vientos de invierno, quién sabe. Dicho esto, pues precisamente hablamos ahora de manos frías, ¿no? Porque, bueno, ha hecho cositas moralmente cuestionables, vamos a decir, en este capítulo, que el propio Bran le echa en cara, Beatriz, pero es que parece que hay como un destino mayor, ¿no? Que debería, o esperemos debería, estar justificando todas estas decisiones. Pues así es, luego ya os avanzo que en el tema del presagio y teoría hablaremos un poquito más sobre manos frías, pero es verdad que aquí vamos a centrarlo un poco en esa misión que parece tener acompañando a Bran y a pues, toda esta comitiva, por llamarle de alguna manera, porque son 4 pelaos, hasta el lugar donde se encuentra el cuervo de 3 ojos. Durante todo el camino los vemos acompañados por muchos cuervos, hasta que llega a dar miedo, ¿no? Hay un momento del resumen que Berta lo comentaba off the micro, que da hasta miedo imaginarse esa cantidad de cuervos posados en todas las ramas, el hecho de que los cuervos informan a manos frías de los peligros que hay más adelante o de los que han dejado atrás. Entonces está claro que Manos Frías tiene una relación directa con los cuervos y por lo tanto todo da a entender que también la tiene con el cuervo de 3 ojos. Pero más allá de eso, por supuesto vemos en el comportamiento de Manos Frías cosas raras. Parte de, por supuesto, pues su aspecto siniestro, sus manos negras, el hecho de que nunca tiene frío, el hecho de que le da miedo el fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos lo que comentaba Berta ahora, ¿no? Este comportamiento de cargarse a un grupo de, yo intuyo que exploradores de la Guardia de la Noche, que se supone que son sus hermanos, para que no les resulten una molestia, para que no les persigan, para que no les encuentren, ¿no? Y aquí entramos en ese debate de Bran y los suyos, ¿no? Que sobre todo es muy importante que nadie los encuentre, ni los malos, pero tampoco los buenos, ¿no? Que nadie sepa que están ahí, que nadie sepa que están cruzando. De hecho, se lo hacen prometer al propio Sam. Y esto incluye, por supuesto, a la Guardia de la Noche, ¿no? El hecho de que se encontraran con esta gente podría suponer que los detuvieran, ellos están muy débiles para poder luchar actualmente, podrían suponer que los detuvieran o que la cosa se fuera de madre o que incluso les llevaran al muro, ¿no? Haciéndoles desandar todo lo que ya han hecho y que les impidieran llegar al Cuervo de 3 ojos. Empezamos a intuir que el Cuervo de 3 ojos es un personaje que, aunque nosotros ya sabemos todo esto, ¿no? Pero empezamos a intuir en el punto en el que estamos de lectura que el Cuervo de 3 ojos pues tiene un objetivo claro. Y el resto como que se la pela, ¿no? Y por extensión, obviamente, también ocurre lo mismo con Manos Frías. Yo voy a ser quien acompaña a Bran hasta el Cuervo de 3 ojos, todo lo que pase antes y después de eso, si es para cumplir esa misión, mala suerte en la vida, ¿no? Y aquí es cuando se menciona el tema del monstruo, ¿no? El propio Bran dice quién es el Cuervo de 3 ojos, ¿no? Porque si estás a su servicio, esto no lo dice, pero queda implícito, si estás a su servicio y eres capaz de matar a tus propios hermanos, ¿no? Que es acaso un monstruo, ¿no? Y entonces le llama monstruo también al propio Manos Frías y Manos Frías dice la frase esta de soy un monstruo tuyo, ¿no? Que es algo que luego los cuervos repiten, como no sé si lo dicen en el texto, como un lamento, ¿no? Fuera los cuervos de los árboles imitaron el lamento, tuyo, 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 ¿no? Entonces, es interesante porque claro, ¿un monstruo tuyo en qué sentido? Aquí ha habido un debate entre los compañeros, yo sé que hay una teoría por ahí, porque me la han contado mis compañeros, si no ya sabéis que yo de teorías cero, sobre el hecho de que quizá cuando hablamos de monstruo tuyo sea más relacionado con un monstruo que trabaja para ti, o puede ser un monstruo creado por ti, ¿no? La palabra tuyo tiene varias acepciones, significados en este caso, que obviamente incluso lo hemos leído en inglés para estar seguros, obviamente esa duda, ¿no? Ese falta de entendimiento está ahí aposta, ¿no? Creemos, porque se han generado teorías alrededor de eso.
Entonces, de alguna manera podemos decir o deducir que el destino de Manos Frías está ligado al de Bran Stark. El tema es en qué medida. Es probable que sea simplemente porque es el que hace el trabajo sucio, el que lo guía hasta ahí, ¿no? Es el que trabaja para el Cuervo de Tres Ojos independientemente de quién sea. En este caso puede ser Brynden Ríos o puede ser el propio Bran Stark. ¿O realmente Manos Frías es alguien, algo creado por Bran Stark? Y de ser así, ¿cuándo? Sabemos que hay viajecitos, ¿no? Cositas en el tiempo que van para adelante y para atrás. No lo sé, es todo muy confuso para mí. A mí Manos Frías es un personaje que me parece muy interesante. Es un personaje que de nuevo creo que su destino está ligado, si no a Bran Stark, a la figura del Cuervo de Tres Ojos. Pero, ¿hasta qué punto Manos Frías tiene ese destino sellado por mano de Bran Stark o no? No lo sé. Es un tema interesante esta, ¿no? Porque es una frase para mí bastante extraña, la que dice aquí Manos Frías, ¿no? Manos Frías es extraño en general, quiero decir, el concepto en sí de Manos Frías, ya hablaremos ahora en la sección de teoría, me parece como ajeno a todo lo demás que hemos visto hasta ahora. Eso no me parece mal, pero me genera preguntas. Me generan muchas preguntas. Pero el caso es que, más allá de lo que sea, Manos Frías se presenta pues como esta especie de siervo del Cuervo de Tres Ojos y a la vez se pone como a disposición de Bran, ¿no? Y todo lo que vemos que hace durante el capítulo es única y exclusivamente para proteger a Bran. Y se lo dice a Mira, ¿no? Cuando Mira le dice, yo te voy a ayudar, ¿no? A acabar con esos enemigos. Le dice, no, tú quédate aquí, hay que proteger al chico, ¿no? Es como su objetivo es eso. Su objetivo es, su misión aquí es, entendemos, guiar a Bran hasta el Cuervo de Tres Ojos y protegerle por el camino. Lo cual está haciendo también el Cuervo de Tres Ojos, en cuanto tanto vemos esos cientos o miles de cuervos alrededor todas las noches, ¿no? Que es como si viene un caminante, pues vienen los cuervos y le sacarán los ojos, supongo yo. Si es que tuvieran. Pero el caso es que la misión de Manos Frías parece ser esta, ¿no? El proteger a Bran o el guiar, que Bran llegue hasta el Cuervo de Tres Ojos para completar cualquiera que sea su destino. Y entonces todo lo que hace en este capítulo, suponemos, gira en torno a esto. Incluyo el asesinar a este grupo de miembros de la Guardia de la Noche, que hay quien dice que eran exploradores, hay quien teoriza que podrían ser restos de los del motín de Craster, etc. No lo sabemos, ¿no? Eran miembros de la Guardia de la Noche, no se especifica más allá. El caso es que se asesina a estos miembros de la Guardia de la Noche, entendemos, para alimentar, ¿no? De ahí saca ese cerdo, se supone, para alimentar a Bran e incluso para alimentar a Bran, no lo sé. Eso ya lo elucubro yo, ¿no? Pero imagino que va por ahí los tiros, ¿no? Al final su objetivo va a ser ese. Y el guiarle hasta este, ¿no? Hasta este final, hasta este conocer a Brynden, que es como ¿no? El donde Bran encontrará su destino o las herramientas para llevar a cabo ese destino inconfesable, ¿no? que tiene Bran. Entonces, cuando él al final plantea esto, no es como la primera vez que es de alguna forma honesto, es la primera vez que Manos Frías nos habla un poco más allá de hay que ir ahí, te traigo comida, id a aquella aldea, ¿no? Más allá de las indicaciones que haga. La primera vez que habla como casi de forma abierta o incluso personal, ¿no? Porque está ahí como mirándose a sí mismo, como dice, el texto dice como es casi la primera vez que se ve a sí mismo, ¿no? Es como que no parece muy consciente siquiera de que es el mismo, ¿no? Es como que no se da cuenta de que las manos las tiene congeladas y negras y muertas hasta que las mira y empieza a explicar, ¿no? Como si, ¿no? La sangre se coagula cuando... ¿no? Es como muy extraña la escena. Y es en ese momento cuando Bran le llama monstruo, cuando Bran concibe lo que es él, que él responde, ¿no? Que él se abre, parece que se abre por primera vez
y dice, soy un monstruo tuyo. Y sí, puedo entender que la explicación más sencilla es la de todo lo que estamos haciendo aquí es para servir al propósito al final de Bran Stark llegando a eso, ¿no? A cualquiera que sea su destino. Pero me parece como una frase con demasiado peso, ¿no? Como para simplemente decir, pues mira, sí, me levantó Brinde para traerte, ¿no? Pero es como muy profunda, ¿no? Es como soy tuyo, Bran Stark. Es como algo que no se dice habitualmente. La frase en sí me parece como de demasiado peso emocional como para ser simplemente un... Pues mira, me han puesto aquí, me han mandado aquí, soy un mandado, ¿no? No sé, quizás soy yo queriendo leer más de lo que hay aquí. Y no voy a explicitar teorías que dicen, ¿no? Que al final cuando se habla de que Manos Frías es un siervo del Cuervo de Tres Ojos, no solo nos referimos a Brinde, sino que también nos referimos a Bran, que es en lo que se va a convertir, ¿no? Y que por lo tanto, retroactivamente Bran, incluso desde el futuro, podría estar, ¿no? Moviendo sus hilos para que el destino sea el que sea que va a ser. Entonces, no voy a entrar en ese lío que podríamos entrar, pero quizá para mí una frase con este peso podría indicar que hay algo ahí, ¿no? Que hay algo más que simplemente Manos Frías diciendo, pues mira, me han mandado aquí a buscarte, ¿qué quieres que te diga? Y me gusta que ese sea, ¿no? Nos plantea esos misterios, esa profundidad y nos pincela las pistas de un destino que honestamente a estas alturas me pregunto si estará a la altura. Es decir, no sé si a vosotros os pasa, pero me parece que se ha construido tanta intriga y tanta tensión en torno al papel que va a jugar Bran en el futuro y al poder que va a alcanzar Bran a nivel mágico, que me preocupa que luego no esté a la altura y sea un mierdo, ¿sabes? Porque hay cosas que hasta se me quedan cortas hoy en día, ¿no? De las grandes teorías de Bran va a guardear un dragón. ¿Hace falta todo esto para que su destino sea guardear un dragón? Se me hace corto, ¿no? Y me preocupa en ese sentido ¿no? Que el destino que sea que tenga preparado, pues al final no sea para tanto y no justifique toda esta intriga y todas estas creaciones extraordinarias, que si Puerta Negra Parlante, que si Odisea por el hielo del infierno, que si el muerto viviente que no sentía para nada más que para su misión de llevar a Bran a su destino, ¿no? Es como que se está construyendo algo gigantesco y no concibo qué podría ser, por lo menos a estas alturas, ¿no? Y en teoría no queda tanto de libro, o sea, queda mucho de libro, pero digamos que la parte de Bran va a ser la que es, ¿no? ¿Cuántos capítulos se puede quedar a Bran en el futuro? ¿Cuántos capítulos tienen cada libro? 5, más o menos. Quedan Vientos e Inviernos de Primavera, 10, ponle que tiene más, 15 o 20, como muchísimo, 20 capítulos de Bran. Pues no sé. No sé a vosotros pasa esto, ¿no? Pero a mí me da como ese miedo, ¿no? De que no se llegue a la epicidad que parece que se está pintando en capítulos como este. Pero quizás soy yo que eso, lo que veo detrás mucho más de lo que hay realmente. Pero hay como frases muy épicas que se dicen en capítulos de Bran, como cuando soñó, ¿no? Cuando tuvo el sueño en la caída y tal. Y vio ese telón, esa verdad detrás del muro, pero luego nunca se volvió a mencionar. Entonces es como, no sé. Tengo dudas con el final de Bran en la saga en general. Y tengo miedo al respecto. Pero bueno, más allá de eso, vamos, si queréis, compañeros, al apartado de teorías, porque sigue un poco por esta línea, ¿no? En tanto en cuanto... Si tiene este destino el propio Bran y Manos Frías parece servir para ese propósito, nos podemos preguntar ya no solo quién es Manos Frías, que ya lo hicimos en el capítulo en el que apareció, ¿no? Sino qué es exactamente Manos Frías, ¿no? Que es lo que se preguntan los personajes en este capítulo. ¿Es vivo? ¿No está? ¿Cómo ha llegado a ser lo que es ahora, no, Santi? Nos hemos ya preguntado en diferentes capítulos cosas sobre este personaje, pero es que
como tú misma dices, ¿no? Queda tantísimo por contestar al respecto que entiendo tu miedo de que sea una respuesta muy de es esto, y nos quedemos como Y para eso bueno, era todo. todo esto para Total, es mi miedo total. todo este llanto para nada. Así que bueno, ya veremos, pero claro, en este caso lo que queríamos ver es pues quién, cómo, qué tipo de magia, o sea, todo lo que puede girar alrededor de quién y cómo se crea a este monstruo, como dice Manos Frías en el capítulo, le dice, soy un monstruo, pero soy tu monstruo. A mí esa frase de verdad no me sale de la cabeza y como ya hemos dicho, hay teorías en internet, de hecho, incluso dentro de las preguntas de los oyentes de esta semana, muchas giraban alrededor de esto, de que incluso pueda Manos Frías ser un invento en el futuro de Bran. Sabemos que al final el Cuervo de Tres Ojos, digamos que pasa a estar en todos los puntos de la sagrada línea del tiempo. Si esto fuera el multiverso de Marvel, pues Bran estaría en todos los sitios y en ninguno, ¿no? El hecho de que le diga soy tu monstruo, o sea, me hace de verdad pensar de que esto pueda ser una creación de un Bran futuro. En plan, necesito esto para llegar al Cuervo de Tres Ojos, pues me voy a encargar de... muy probablemente con magia de los niños del bosque, y sabemos de que la magia de los niños del bosque pasa muchas veces por magia de sangre, que como hemos discutido varias veces en el podcast, es la única que casi ha demostrado ser útil en esta saga, y pues medianamente real. Hayan levantado a este hermano, o sea, sabemos que es un hermano de la Guardia de la Noche, muy probablemente, por sus ropajes. ¿Cuál puede ser? Bueno, hay muchísimos candidatos, ¿no? Incluso recordemos de que dentro de las historias del Rey Más Allá del Muro se hablaba de que puede ser un hermano de la Guardia que se enamoró de una otra y bla bla bla. El quién es, yo creo que pasa a un segundo plano y es mucho mejor preguntarnos eso. Realmente quién le crea, si ha sido Bran, si ha sido el Cuervo de Sangre, en plan Lord Brynden Ríos, o de qué manera fue creado y bajo qué magia, ¿no? Eso creo que es importante saber porque nos hace pensar de, bueno, sabemos de que los otros crean y levantan muertos, pero ¿y por qué Manos Frías se levanta, o sea, está vivo, sabiendo y estando consciente de que está muerto su cuerpo, pero tiene conciencia, a diferencia de los espectros, por así decirlo, que levantan los otros? O sea, a diferencia de pues todos los que hemos visto, Shed, los hermanos, gente del pueblo libre que hemos visto con estos ojos azules, sabiendo que están muertos, a diferencia de ellos, Manos Frías está consciente, piensa, ayuda a Bran. Así que creo que esa es una de las preguntas importantes que nos debería dar Martin antes del final de la saga. Como muy bien, es que me parece muy correcto lo que ha dicho Berta. No quedan muchísimos capítulos de Bran. O sea, si seguimos la cantidad de capítulos que ha tenido por cada libro, no quedan tampoco muchos y me preocupa que nos vayamos a quedar sin respuestas, a menos de que tengamos capítulos o muy largos o muy al punto en cuanto a... Martin, por favor, siempre te lo pedimos, no dejaremos de pedírtelo y te lloraremos hasta el infinito. Danos respuestas, por favor. Lo queremos mucho, señor Martin, pero denos respuestas. Yo siento aquí ser la de esto, pero yo creo que eso no se va a saber y creo que al final Manos Frías es una rara avis, ¿vale? Es decir, lo que es Manos Frías es una rara avis. ¿Quién es Manos Frías? Podría ser interesante porque evidentemente hay muchas teorías por ahí dando vueltas. Pero lo que es algo que como lectores podemos más o menos deducir. Yo creo, al final es un siervo del Cuervo de Tres Ojos, del que sea, no sabemos cuál, pero de uno de ellos, que de alguna manera fue salvado, ¿no? Cierta medida, a pesar de que está muerto,
y por lo tanto es capaz de moverse, caminar y razonar, cosa que los otros no, por alguna especie de magia que se lo permite y que es el recadero. Fin. O sea, para mí eso es Manos Frías. No hemos visto a ninguno que sea como él, y si en algún momento se nos menciona qué es o cómo se ha hecho, a mí me parecería raro, porque es un poco un... No es un lo hizo un mago, pero es un... Vosotros mismos lo habéis dicho, ¿no? Con la cantidad de cosas que hay por responder con respecto a toda la trama de Bran, creo que lo que sea Manos Frías o cómo se ha hecho Manos Frías, no creo que sea relevante. Lo siento mucho, a no ser que precisamente esa magia imbuida en Manos Frías sea lo que pueda ayudar a combatir a los otros. Eso podría ser, es decir, si se consigue que sea como la primera, ¿no? El primer experimento, por decirlo así, de algo un poco más grande. Si se pudiesen cambiar las tornas y todas estas personas muertas que están controladas por los otros pudieran ser controladas por el cuervo de tres ojos y por lo tanto cambiar de bando, como ocurre con Manos Frías, entonces yo creo que sí se mencionará, obviamente, y se entenderá un poco mejor qué es lo que está pasando, porque sería muy significativo de cara a la guerra que se va a librar. Esto es algo que se me acaba de ocurrir, o sea, no sé si esto es una teoría que vaya rondando por ahí, ¿eh? El hecho de que lo que se ha hecho con Manos Frías se pueda replicar en estos muertos que se han levantado gracias a los otros y por lo tanto ponerse al servicio de del Cuervo de Tres Ojos, ¿no? Con esta batalla épica. Y así también se equilibrarían un poco las cosas, porque es que si no parece difícil vencer a ese ejército como tal. Pero bueno, como digo, si eso es una primera prueba, un experimento que sale bien y por lo tanto se puede replicar, entonces sí, obviamente se hablará sobre ello. Si simplemente es una forma de justificar a un recadero que no puede morir y que que vive pues al servicio del Cuervo de Tres Ojos, yo creo que no se mencionará tanto. Veremos la relevancia que tiene dentro de la historia, no tanto Manos Frías, sino lo que han hecho con él. Y yo creo que podremos adivinar entonces si se nos va a decir algo o no. No lo sé. Es eso, ¿no? Al final es una incógnita constante esto de Manos Frías. Hemos visto otras resurrecciones y seguiremos viendo, ¿no? Hemos visto a Beric, hemos visto a Lady Corazón de Piedra. Vamos a ver a Jon, que parecen, en teoría, fruto de una magia distinta de la que vemos aquí, o quizá no tanto, pero al final como que no asociamos que Manos Frías pueda ser lo mismo porque está muerto, pero a la vez piensas en Gregor Clegane y dices, a no ser. Quiero decir, hay mucho de este tema de de levantar a los muertos. Esto lo hablamos mucho en precisamente el podcast patrón que hicimos acerca de la muerte en general, en Canción de Hielo y Fuego. Yo creo que fue el podcast, si no me equivoco, de octubre, ¿no? De este año pasado, 2025. Y hablamos mucho sobre eso, ¿no? Sobre cómo se aborda el tema de la negromancia, la resurrección en sí. Y Manos Frías podría responder a algún tipo de proceso parecido al de estos personajes, ¿no? Al mismo tiempo se nos generan estas preguntas que vosotros también os habéis hecho, ¿no? Que es vale, entonces cuando los otros levantan estos cadáveres que parecen menos conscientes de sí mismos, ¿se podría intervenir ahí? ¿Se podrían generar más Manos Frías en el caso de que alguien se muriera, ¿no? Y que no fuese al bando de los otros, sino que de alguna forma formase parte del bando de Manos Frías? ¿O es un proceso, digamos, bastante específico como lo fue para Beric o para Gregor o para Lady Corazón de Piedra, ¿no? Son muchas incógnitas las que hay que responder aquí, y que en consecuencia esas mismas preguntas responderían la de qué es Manos Frías exactamente. Lo que sí parece claro es que o Brinden o el propio Bran más adelante están involucrados de alguna forma en este proceso, ¿no? Y que
por eso se le crea, ¿no? Por eso nos llevaba a la pregunta, que ya analizamos en su día, de entonces, ¿quién es? O sea, ¿por qué se levantó específicamente a esta persona, ¿no? Cuando muchas veces se habla de que esta persona podría ser Benjen y Martin luego lo negó. Entonces, ¿quién y por qué? ¿No? Y se habla de compañeros de Brindan Ríos en la Guardia, se habla de, de muchas teorías que hay por ahí de quién podría ser Manos Frías, que podrían ayudar también a entender qué proceso se pasó, qué proceso sucedió para que él llegase a ser, pues, este ser que es ahora. La verdad es que las teorías están ahí por el mundo sueltas y no hay una respuesta, así que me sumo a lo que decía Santi, ¿no? Las necesitamos de que las necesitamos, que es la fuente original, que solo es George Martin en los venideros libros. Confiamos en que este año nuevo haya dado pues nuevas ganas y nuevos propósitos a George Martin en su casa, de quizás, no sé, publicar algo, no. Pido mucho al mundo, no lo sé. Pero eso solo lo podrá contestar él. Nosotros, por ahora, dejamos hasta aquí el análisis de este capítulo y queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a los que nos apoyáis a través de Patreon. Y menciono directamente a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Edgar García, Uriol Escudero, Josep Roura, Álvaro García, Delian y Chagonel, a la manada de Peludo, Marina Fresno y Elena, y a la manada de Viento Gris, Paula DR, Isabel Santos, Miguel Arias, Juan Gutiérrez, Daniel Bernat, María José Castañeda, Víctor Olivares, Jaide Alcaraz, Ainhoa Alonso, Juan Elena, Gastón y Rosario Diego. Muchísimas gracias a quienes os he mencionado, también a los que estáis en las demás manadas de Patreon y en los miembros del canal de YouTube, y por supuesto a todos los oyentes que nos apoyáis ahí cada semana con vuestras escuchas, compartidas, apoyo, comentarios, lo que sea. Nos oímos la semana que viene. Bueno, no, nos oímos después del Caballero de los Siete Reinos, y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.